Estimados lectores, suscriptores y socios comerciales, bienvenidos a la segunda edición de Educación Foro 2021. Mi nombre es Diego Bosque González y los acompañaré en este diálogo sobre un tema crucial, la educación costarricense. De la mano de expertos repasaremos qué tipo de profesionales requieren las empresas nacionales y cómo se vislumbran las demandas del mercado laboral en el futuro. ¿Está pensando en estudiar una carrera técnica o científica? ¿Cuáles son las opciones disponibles y qué debo tomar en cuenta a la hora de escoger una carrera? Catalina Pereira, jefe de la División Académica del Consejo Nacional de Rectores, nos habla al respecto. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Realmente es un honor estar acá con ustedes en este momento para conversar precisamente sobre las carreras técnicas y científicas de las universidades estatales. En primera instancia es importante hacer como un pequeño recorrido por el contexto. Después vamos a hablar un poquito sobre la oferta, lo que ha venido comprometiendo a CONARE y a las universidades estatales en el marco de la educación técnica, científica y tecnológica, y un poquito también vamos a mencionar algunos desafíos de las universidades que estamos enfrentando en este momento. La oferta en ciencia y tecnología se ha venido desarrollando y ha venido cobrando mayor importancia a partir del contexto tanto nacional como internacional. Estamos ya con la cuarta revolución científico-tecnológica en marcha, que nos lleva hacia cambios en la industria, en la producción, en la tecnología y por supuesto va a afectar los mercados laborales. Estamos también enfrentando una gran crisis climática que también tiene que ver con la seguridad alimentaria del planeta, la preservación de la especie, los principios, etc. El modelo de desarrollo nacional que se orienta cada vez más a una economía basada en servicios y por supuesto no podemos dejar de lado el perfil sociodemográfico y las características de las personas que se van a incorporar a los estudios y en el futuro a la fuerza laboral del país. En conjunto con algunas tendencias internacionales, con la agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en donde se quiere dar precisamente atención a estos problemas más importantes del mundo, y Costa Rica y nuestra región no se queda atrás, son los que enmarcan entonces, junto con una serie de documentos y tendencias internacionales y modelos nacionales, el Plan Nacional de la Educación Superior Estatal. Este Plan Nacional de la Educación Superior Estatal es el que rige el accionar de los próximos 5 años de las 5 universidades estatales y las áreas en donde se van a concentrar priorizando precisamente la atención derivada de estas acciones y metas que se definen a partir de estas tendencias. Lo que marca, por supuesto, una gran vinculación con el contexto internacional y con las tendencias nacionales también. Es importante recordar que las universidades estatales en su conjunto tienen incorporados más de 134,000 estudiantes en el sistema de educación superior estatal en todas las diferentes disciplinas. Tenemos presencia a lo largo y ancho del país. Somos 5 universidades estatales: la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Y también las universidades estatales operan a través de sus sedes regionales y hay una sede interuniversitaria que funciona también hace 13 años en la sede de Alajuela, en donde se proponen los mejores modelos de integración universitaria. Las universidades estatales, a pesar de todo este crecimiento en el área de ciencia y tecnología, operan a través de una vocación por la formación integral. Una formación que llama al desarrollo de habilidades sociales, al desarrollo precisamente de que las personas puedan tener ética y autonomía, desarrollen el pensamiento crítico, la sensibilidad ambiental y, por supuesto, estén enmarcadas su accionar dentro de la flexibilidad que les ayude a enfrentar este mundo de tantísimos cambios y tantísima incertidumbre. Las universidades estatales desde CONARE han venido también enfocando y priorizando la integración de diferentes acciones y tienen
especialmente un enfoque por la calidad. En este enfoque por la calidad es importante destacar que desde el 2015 hemos venido trabajando con diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, en la preparación y el diseño de marcos de cualificaciones en las diferentes áreas. En el 2015 participó el CONARE con las 5 universidades estatales en el diseño del marco de cualificaciones de la educación superior centroamericana y precisamente el CONARE adoptó este marco de cualificaciones para todas sus carreras y a partir de allí también se concatenó el compromiso de CONARE con la educación técnica a través de la participación activa y el impulso del diseño del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional. Y actualmente nos encontramos trabajando, ya el 6 de diciembre tendremos la entrega nacional del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de educación, cuyo fin precisamente es ordenar la oferta. En el caso de las carreras de educación, más bien definir los resultados de aprendizaje que de acuerdo con las tendencias mundiales van a caracterizar a nuestros profesionales en las áreas de educación. En esta constante preocupación por la educación de calidad, desde CONARE hemos venido trabajando también en conjunto con empresas, con el sector productivo, con las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para mejorar la empleabilidad de las personas y la calidad de la educación. Como mencionaba, en el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Técnica se trabaja en un catálogo nacional de cualificaciones que tiene los registros de los estándares de cualificación alineados a los descriptores del MESESCA. Y ustedes me dirán, ¿y qué son los estándares y qué son los descriptores? Pues precisamente los estándares y los descriptores están enfocados a definir cuáles son las habilidades, las actitudes necesarias para que las personas que se egresan de los programas de formación técnico-profesional puedan optar por mayores opciones de empleabilidad. Esto implica un trabajo muy articulado entre la formación técnico-profesional y la educación superior, en lo que CONARE desde el principio ha venido impulsando y es parte activa. Implica una flexibilidad y una armonización curricular y enmarca los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. El marco de educación técnica y formación profesional se refiere también a los programas cortos de capacitación y actualización y de técnicos que se brindan desde las universidades para otorgar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una serie de competencias enfocadas en la empleabilidad de todas las personas. En cuanto a las carreras de ciencia y tecnología, es muy importante destacar que desde el año 1970 hasta más o menos 1987 y 2007 ha venido incrementando significativamente la cantidad de oferta de carreras, de opciones educativas desde las universidades estatales en las áreas de ciencia y tecnología, respondiendo al contexto que antes mencioné. En estas áreas de ciencia y tecnología tenemos las ingenierías, las ciencias de la salud, los recursos naturales y las áreas de computación. En las áreas de ingeniería tenemos, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería civil. En los últimos 10 años se han configurado 26 ofertas nuevas. En ciencias de la salud ha habido un desarrollo muy importante en los últimos 10 años con 18 carreras nuevas que implican más opciones educativas para todas las personas que deseen insertarse en el área de la salud para desarrollar su carrera profesional. En el área de recursos naturales está toda la parte de recursos marinos, tecnología de alimentos, forestales, agronomía, que también son carreras altamente científicas y tecnológicas, y se han desarrollado 13 nuevas ofertas. Y en el área de computación, en los últimos 10 años hemos tenido un incremento de 9 ofertas. En las áreas de ciencias básicas, biología, ciencias, estadística, física, son áreas también con una gran orientación científica y donde en los últimos 10 años la oferta ha crecido alrededor de 6 carreras. Si lo vemos por área de conocimiento, como se los acabo de mencionar en resumen, entonces en los últimos 10 años hemos tenido un aumento muy importante de 6 carreras en el área de ciencias básicas, 9 en el área de computación, 13 en el área de recursos naturales, 18 en el área de ciencias de la salud y 26 en el área de ingeniería. Es muy importante destacar que
la incorporación de personas estudiantes a las carreras de ciencia y tecnología es una prioridad también para las universidades estatales, por lo que han venido trabajando en políticas de admisión, programas de acompañamiento a las personas estudiantes que desean o aspirantes que desean ingresar a las universidades estatales, de modo que le pierdan el miedo a la ciencia y a la tecnología y se incorporen cada vez más mujeres y hombres a las carreras en estas áreas. Hemos tenido un crecimiento muy importante en la matrícula en estas carreras en las universidades, en todas las 5 universidades estatales, en las diversas ofertas, de manera que del 2015 al 2021 podemos ver que la matrícula ha aumentado significativamente. Actualmente hay más de 20,000 estudiantes que optan por este tipo de oferta en el nuevo ingreso. Sí es importante resaltar aquí, en este gráfico que van a ver más adelante, precisamente la diferencia y la brecha todavía de incorporar a las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología es un reto que tenemos como país y como región también. Observamos que a pesar de que viene incrementando la incorporación de las mujeres a las carreras de ciencia y tecnología, pues todavía hay un mayor repunte, una mayor matrícula y demanda por parte de los hombres. Esto nos hace pensar en diferentes políticas de atracción, de acompañamiento, como decía anteriormente, para reforzar el desarrollo científico y tecnológico y propiciar y priorizar la innovación en nuestro país a través de la incorporación tanto de mujeres como hombres en este tipo de carreras. En matrícula regular también se ve un repunte en la matrícula en los diferentes años, desde el 2014 hasta el 2021, donde podemos notar también la misma brecha. Hay un gran aumento de hombres que se incorporan a carreras de ciencia y tecnología y a pesar de que viene creciendo el número de personas mujeres matriculadas en carreras de ciencia y tecnología, pues la aceleración no es la misma, ¿verdad? También es importante rescatar que en estas áreas de ciencia y tecnología, como respuesta al contexto que también describí anteriormente, las personas estudiantes que decidan integrarse a las carreras de ciencia y tecnología prácticamente tienen asegurada su empleabilidad por esa vinculación que se da con los sectores socioproductivos, por esas necesidades en las tendencias mundiales, por ese cambio en los modelos de desarrollo y las economías y, por supuesto, por el énfasis que se le da a la formación integral también en estas carreras. Tenemos más o menos que en el año 2016 teníamos 3,576 personas graduadas y en el 2020 tuvimos también un número parecido para un gran total de personas graduadas en ciencia y tecnología de 19,155. A pesar de que estos números son bastante amplios, es muy importante motivar a toda la población que se va a incorporar a las universidades estatales a que le pierdan el miedo a la tecnología, le pierdan el miedo a la matemática, le pierdan el miedo a investigar, a la ciencia, porque el país, para desarrollarse precisamente, necesita que este número crezca y que podamos promover, sin dejar de atender la integralidad profesional en nuestro país y la diversidad cultural, podamos priorizar la formación en innovación y tecnología. Finalmente, es importante que además o al lado de los números de personas graduadas tenemos lo que son los diplomas otorgados. La cantidad de diplomas otorgados se refiere no solamente a las titulaciones finales, sino a las titulaciones intermedias. Como ustedes saben, se tienen diplomas de bachillerato, diplomas de pregrado, como es el diplomado universitario, y después de ahí también tenemos las licenciaturas y las maestrías. La cantidad de diplomas otorgados de las universidades costarricenses por sector universitario en clasificación STEM o en este tipo de clasificación de la que hemos hablado esta mañana, también es un dato muy importante de rescatar. Tenemos, por ejemplo, que en el 2014 se otorgaron 2,910 diplomas a hombres y 2,259 diplomas a mujeres. Y si pasamos hasta el año 2020, en el año 2020 otorgamos 3,000 diplomas a hombres y 2,770 diplomas a mujeres en estas carreras de ciencia y tecnología. Y en total, si lo queremos comparar con la cantidad de diplomas otorgados en las carreras STEAM, que incorporaría toda la parte de artes también y humanidades, tenemos
que pasamos a 41.873 diplomas otorgados en el año 2020. Con este panorama es importantísimo resaltar entonces la vocación que tenemos desde las universidades estatales y en realidad de todo el sector educativo del país por impulsar acciones para que las personas que vayan a aspirar a entrar a las universidades se incorporen, como decía, a este tipo de carreras sin ningún miedo. Y para ello también tenemos algunos retos como universidades y es precisamente apuntarle a la diversificación de nuestra oferta y la atención en las áreas de ciencia y tecnología en las regiones. Debemos aumentar la oferta académica en áreas como ingeniería, computación, matemática, tecnología y ciencias básicas con mucho más fuerza, a pesar de que esto se ha venido incrementando en las regiones. Y desde el Consejo Nacional de Rectores, los rectores de las universidades estatales están ampliamente comprometidos con esta tarea que se ha incorporado como meta también dentro del Plan Nacional de Educación de la Educación Superior Estatal. Debemos como gran desafío priorizar y reforzar todavía más esa vinculación y esa articulación interuniversitaria, de tal manera que las posibilidades académicas de una universidad puedan ser aprovechadas por otra universidad y se pueda robustecer e integrar la interuniversidad para ofertas conjuntas tanto a nivel de grado como en el posgrado. Hay un compromiso en el PLANES también por impulsar más maestrías y más doctorados en el área de ciencia, tecnología e innovación y por supuesto en las áreas, en las carreras de grado, que es a las que se van a incorporar las personas estudiantes prontamente, fortalecer precisamente la cooperación con instancias públicas y privadas para que haya un mejor aprovechamiento de los laboratorios, de las instalaciones, de las condiciones de acompañamiento para los estudiantes que se incorporan a estas carreras también. Anticipar las demandas de las empresas en materia de competencias técnicas y profesionales es una tarea que realizamos de manera permanente a través de estudios en las diferentes universidades y desde el CONARE también, pero no hay duda que tenemos que reforzarlas con una mirada prospectiva de anticipación que nos permita estar a tono con las tendencias mundiales y ofrecer ese tipo de formación de punta a todas las personas estudiantes que se incorporan a las universidades. También hay un interés y un desafío por desarrollar sistemas más robustos de aseguramiento de la calidad y priorizar la acreditación de nuestras carreras en el área de ciencia y tecnología. Así que invitamos a todas las personas estudiantes precisamente a que entre más se incorporen a las carreras de estas áreas, pues con mayor fuerza lo vamos a empujar e impulsar como ese compromiso que está ahí latente desde CONARE. Y finalmente, pues termino diciéndoles que desde CONARE hay un interés preponderante para que desde las 5 universidades se fortalezca la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la reducción de brechas de acceso a las instituciones de educación superior universitaria estatal. La idea es que desde CONARE las 5 universidades puedan coordinar la educación superior para propiciar precisamente el desarrollo del país. Yo quisiera terminar dándoles y reiterándoles la invitación a perder el miedo y a avanzar de acuerdo con las tendencias y las necesidades para el desarrollo. Muchas gracias. Estoy seguro que han escuchado o leído sobre habilidades blandas. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? A continuación, Marco Vinicio Solís, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Costa Rica, nos lo explica. Muchas gracias, Diego Bosque, por el espacio. Estamos muy identificados con el tema que nos está ocupando el día de hoy, que estás consultando. Habilidades blandas. Hoy día, la demanda laboral, todo el sector empresarial tiene una necesidad de experimentar y desarrollar cosas diferentes a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo, y definitivamente las habilidades blandas tienen muchísimo que ver. Hoy las cosas son diferentes y se hacen diferente, pero no podemos dejar irnos nada más al plano laboral, al plano profesional en el tema de habilidades blandas, porque esto va mucho antes en realidad. La formación en todos los aspectos tiene que ver
con etapas de la vida que van desde la infancia hasta lo que hoy estemos haciendo. Entonces, en este contexto es muy importante resaltar que cuando hablamos de habilidades blandas no podemos dejar desapercibido el hecho de que son, de cierta forma, esos valores que se cultivan desde la infancia en esos niños a los que se ponen a realizar sus tareas, a entender el por qué y el para qué se deben hacer ciertas cosas. Esto empieza así de temprano. A muy temprana edad, nosotros, los padres de familia, podemos inculcar, podemos cultivar habilidades blandas a futuro en nuestros niños. Lo que pasa es que es muy normal que los padres de familia, especialmente padres jóvenes, están en ese diario vivir, en el ajetreo y todo eso, y es fácil dejar desapercibido esos elementos, pero no podemos restarles importancia para nada. Son sumamente importantes. Lo que se haga desde la infancia genera grandes diferencias a futuro en la edad adulta. Bueno, entonces, partiendo de ese concepto, es como vamos viendo que la disciplina, el orden, el aseo, la comunicación, la proactividad, todo eso se va transformando internamente en los niños, pero cuando ya se llega a la adolescencia y cuando ya se llega al plano profesional, definitivamente estoy seguro que muchos profesionales cuando inician su vida de trabajo, se acordarán y se van a acordar de muchas cosas que su mamá, que su papá les inculcó en su momento. Porque estoy seguro que a todos nos ha ocurrido que gracias a que nos ponían a arreglar nuestra cama bien, perfectamente y a tener las cosas ordenadas, los zapatos limpios, etcétera, eso nos ha servido muchísimo para tomar como punto de partida en nuestro trabajo esas cosas. Ahora bien, podemos decir dos escenarios. Hay un escenario tradicional y un escenario actual en tema de estas habilidades. En el escenario tradicional era muy común escuchar y decir, sí, claro, como habilidades o como nada más se hablaba de habilidades, nada más se hablaba de ciertos patrones o servicios que se esperaban que los jóvenes y que los profesionales trajeran ya implícitos. Y se hablaba de que tuviera mucha creatividad y que fuera muy comprometido con el trabajo, con la misión, la visión de la empresa, etcétera, que encajara en todo eso para que el proceso de adaptación y producción de resultados fuera efectivo y fuera pronto. Muy bien, eso era lo tradicional y con eso bastaba y ya se tenían resultados deseables, óptimos en ese momento, de acuerdo a las exigencias de ese momento. Pero hoy no podemos quedarnos ahí nada más. Hoy las exigencias obligan a que se cuente con más cosas. Ya no es suficiente ser creativo, ya no es suficiente tener compromiso, hay otros valores agregados que se requieren. Y ni siquiera hace falta decir que es que por la pandemia, que es que por... No. Es que los escenarios han venido cambiando muy rápido y muy violentamente. Y entonces no es por un tema de pandemia que hoy se exigen más cosas. La competitividad en el mundo y en todos los aspectos hoy día es mayor que nunca. Entonces, además de esa creatividad y ese compromiso, hoy escuchamos ya con mucha frecuencia que los nuevos profesionales, que las personas tenemos que ser resilientes. Y es una palabra relativamente nueva en muchos contextos. Ser resiliente es que las personas primero tengan un poder de adaptabilidad. Los cambios se presentan a diario. En otras palabras, lo más permanente en este momento son los cambios. No hay discusión al respecto y entonces se requiere que las personas, los profesionales, independientemente de su edad, sean muy adaptables y flexibles a la vez. Entonces, adaptarse no es llegar y entramparse ahí en un contexto, en una forma de pensar y pensar que eso quedó en piedra. No, es llegar, adaptarse, pero con la capacidad de ser muy flexibles para que podamos seguir sosteniéndonos en el tiempo. Entonces, tenemos que ser resilientes. Otro elemento muy importante, es fundamental. Hoy día se tiene que tener una línea de pensamiento crítico bien fundamentado. Las personas tienen que tener la capacidad de analizar el entorno, tienen que tener la capacidad de desmenuzar las cosas, no quedarse viendo el conjunto entero del escenario,
sino tener la capacidad de posarse en un nivel más alto y observar uno por uno los elementos para poder comprender el escenario. Pretender comprender un conjunto por sí solo, de una sola forma, en un solo bloque, es un error grave. Y precisamente gracias al pensamiento crítico es que podemos hacerlo si sabemos desmenuzar y luego reagrupar para entender. Entonces, en ese momento, además, a partir de ese proceso crítico de análisis, es cuando podemos empezar a construir propuesta. Nada sirve que un funcionario, que un profesional tenga una gran capacidad de observación, de hacer esos procesos, pero que al final no propone nada. No hicimos nada. Entonces, en eso consiste el proceso, el valor ese intrínseco en las personas de tener pensamiento crítico. Hay que tener pensamiento crítico con un propósito. Pensamiento sin propósito no genera resultado. Eso está clarísimo. Otro elemento que parece que es de toda la vida y todo, pero siempre es vigente, el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo mucho más allá de poder estar con un grupo de personas y lograr el resultado. El trabajo en equipo se viene, además, tiene que verse muy fortalecido con la comunicación entre las personas. Hoy día tenemos una seria dificultad de que las personas como que hay una tendencia a una dificultad para comunicarse, expresar las cosas claramente. Hoy día vemos cómo hay problemas de semántica en todo lo que es comunicación. A veces escribimos una cosa, pero en realidad queríamos expresar otra y todavía el otro que está al otro lado entendió algo diferente. Entonces, definitivamente el trabajo en equipo requiere de una comunicación muy precisa, amplia, profunda, precisa. Y además, esa comunicación no se logra si no se tiene un complemento de empatía. El proceso es la capacidad de tener relación con todas las partes, poder uno engranar, articular y producir empáticamente con todos los demás. Entonces, el trabajo en equipo es otra de esas habilidades blandas que requieren que tenga esos componentes para que entonces seamos parte de un proceso, seamos parte de una organización que funciona con precisión y que produce las cosas que realmente se tienen que producir. Y los resultados, por supuesto, son los óptimos. Además, no podemos pretender ser profesionales en un espacio de una organización si no tenemos otro valor, otra habilidad grandísima que es la orientación al crecimiento. Hay personas autodidactas que todo el tiempo están al día y no tienen una gran carrera profesional, que tal vez no tienen grandes títulos, pero sí tienen la necesidad, esa hambre de conocimiento para estar todo el tiempo actualizados. Es muy importante, ya sea por un medio autodidacta o que seamos de esas personas que permanentemente estamos con una actitud de crecimiento y capacitación. En otras palabras, manteniéndonos al día, evitando en todo momento que nos volvamos obsoletos. Entonces, ese es otro elemento, otra habilidad que ya es exigido, no es negociable. Inclusive antes se daba mucho de que las empresas gastaban grandes cantidades de dinero capacitando y dando cursos y un montón de cosas de actualización o especialización a sus colaboradores, que eso hoy todavía existe, pero además de eso se exige, tiene que haber una actitud de aprendizaje, de autoaprendizaje y de aprendizaje permanente en los colaboradores. Eso tampoco, como les digo, lo podemos ver como algo negociable, no. Hoy día los profesionales, hoy día los colaboradores deben tener esa hambre de conocimiento de lo que están haciendo para que se mantengan actualizados y seguir siendo valiosos en el puesto, porque esa es la realidad. Es una realidad no negociable. No podemos quedarnos obsoletos. Otro elemento importantísimo es el análisis del entorno. Hay personas que viven encerradas en sí mismo, que ni siquiera ven noticias, que ni siquiera leen, que ni siquiera, o sea, hay gente que tomó muy en serio el tema de la burbuja, pero se encapsularon, viven encapsulados y no saben qué está pasando alrededor.
qué está pasando en el escenario, en el entorno que se desenvuelven. Y esto definitivamente es una falta de habilidad. Definitivamente no podemos estar aislados del mundo. Nosotros tenemos que conocer qué cosas afectan a nuestra empresa, a nuestra organización, a nuestra actividad, a nuestra propia vida, qué cosas externas nos pueden afectar o nos están afectando para tener ese nivel de criterio, de análisis y generar propuesta. Nosotros no podemos, como profesionales, como colaboradores, sentarnos en nuestro puesto de trabajo y simplemente esperar que los superiores resuelvan lo que está pasando afuera. No se vale. Eso no nos deja, no nos otorga una posición importante en nuestra organización. Entonces, el análisis del entorno, comprender qué está ocurriendo afuera y proponer cómo podemos mejorarlo, porque por bien que esté, siempre hay posibilidad de mejora en las cosas. Podría decir una cantidad más de cosas, pero también es importante, hoy día es obligatorio tener habilidades tecnológicas. La virtualidad, y ahí sí, como consecuencia de la pandemia, tuvimos que aprender de la noche a la mañana a utilizar mucho más y mucho mejor la tecnología. Yo estoy seguro que nunca como hoy los teléfonos celulares están siendo mejor utilizados como herramienta, como instrumento para conectarse, para resolver situaciones, etcétera. Y la tecnología en general está siendo mejor utilizada, porque antes muchas personas tenían un celular por puro entretenimiento, diría yo, para mantenerse ahí comunicándose, chateando, viendo YouTube, viendo ahí las diferentes aplicaciones que hay, pero en el momento en que ya sentimos el golpe de lo que es tener que aprender a vivir virtualizados en muchas de nuestras facetas de lo que hacemos, pues eso obligatoriamente nos hizo utilizar de un mejor modo la tecnología que andamos en nuestras manos y que está a nuestro alcance. Podemos decir que una de las habilidades blandas que se esperan es la habilidad tecnológica. Tiene que ver con esa habilidad de adaptarse, precisamente con esa resiliencia de adaptarse y flexibilizarse, porque la aplicación que hoy podemos decir que ya dominamos, ya está obsoleta y viene otra nueva y todo esto. Entonces, esa es, podemos llamarle una habilidad blanda, claro que sí, a la habilidad tecnológica. Podemos decir muchas cosas más y muy pronto se van a necesitar otro tipo de habilidades. Hay algo importante y es de que indiferentemente de la exigencia que todo el entorno con la que el entorno nos presiona, no podemos olvidar la habilidad de seguir siendo humanos, de seguir teniendo y expresando sentimientos de una u otra forma, por más virtual que el trabajo se esté haciendo, por más virtual que las relaciones de muchos tipos se hayan tenido que transformar, no nos debemos olvidar de ser humanos, de transmitir esa energía positiva, de buscar cómo compartir, fortalecer, fomentar los buenos principios, los valores, cómo ser nosotros parte de lo positivo del día de otras personas. Suena fácil decirlo, pero a veces somos la causa de un mal día de otras personas. Entonces no nos olvidemos de esa parte que nos recuerda que somos humanos, que pertenecemos a un grupo vivo, que estamos vivos, pero que nuestra vida, nuestra forma de vivir también influye en la de los demás. Aportemos cosas positivas, aportemos cosas constructivas a la hora de utilizar la tecnología, a la hora de comunicarnos. ¿Qué más decir? Es muy importante mantener también esa otra parte que existe, por más virtual, por más tecnológico, por más exigente que sea nuestro entorno, nuestro medio. En fin, podemos hablar más de habilidades blandas, de principios, de valores, pero definitivamente, Diego, te agradezco mucho el espacio. De verdad que son cosas que hay que repasarlas todos los días casi, porque es muy fácil recitar materia, es muy fácil recitar los términos, los conceptos, etcétera, pero también hay que vivirlos, también hay que compartirlos y hay que fortalecerlos. De manera que a revisar nuestras habilidades blandas, a chequear dónde estamos bien, dónde no tenemos nada,
y a veces donde tenemos algo y lo podemos reforzar. Lo que sí es cierto es que no hay nada más permanente que el cambio. Muchas gracias. ¿Prepara el país de manera adecuada a los estudiantes para ingresar a un mercado laboral cada vez más exigente? William Rodríguez, coordinador del Comité de Educación de UCAEP, abordará este tema en la siguiente charla. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. A la pregunta de si la enseñanza costarricense está preparando adecuadamente a los estudiantes para el mercado laboral que necesita el país en la actualidad y, más importante, que necesita el país en el futuro, yo creo que tenemos que dividir la respuesta en varias partes para dar una respuesta que sea acertada y que ponga a quienes nos están oyendo en un contexto real que pueda analizar el resultado de lo que hoy tenemos. En primer lugar, habría que remitirse a nuestro sistema de educación en primaria y secundaria, especialmente en el sector público, ¿verdad? Que sus principios fundamentales, sus principios fundacionales, más que fundamentales, sus principios fundacionales datan del siglo XIX. Vean que estamos hablando de más de un siglo en que nuestra educación, en los aspectos fundamentales, ahí sí la palabra es correcta, se ha quedado atrás para adaptarlo a los tiempos actuales. ¿A qué me refiero? Es decir, me refiero a que básicamente seguimos primando el tipo de enseñanza magistral. ¿A qué me refiero con tipo de enseñanza magistral? A ese tipo de enseñanza donde llega un maestro, un profesor, se para enfrente de la clase y vierte una serie de conocimientos y conceptos que los alumnos dan por ciertos. ¿Y qué está pasando con ese tipo de enseñanza? Bueno, básicamente que convierte a estudiantes pasivos, sin actitud de crítica e iniciativa, es decir, acepta lo que ese profesor o maestro está diciendo ahí enfrente de la clase y no son críticos, son pasivos, aceptan simple y sencillamente. Pero esto también conlleva una imagen de educación paternalista en que está formando personas que son básicamente seguidoras y no críticas del sistema. Y eso es muy grave para los sistemas de educación que estamos necesitando en estos momentos. Y como producto de esas dos cosas que he mencionado anteriormente, podemos decir que estamos formando personas que no son emprendedoras, sino personas que son básicamente seguidoras. No estamos formando eso que necesita el país en buena medida, de que haya personas emprendedoras, echadas para adelante, que no se limiten a seguir instrucciones, sino que sean creativas y una serie de aspectos más que tienen como características los emprendedores. Y todo eso lo adosamos con varios aspectos que realmente son preocupantes. El primero
es que los estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria no tienen hábitos de lectura y su forma de comunicarse es muy básica, es muy elemental. Y eso se ha venido a agravar con el tema de los celulares y todo eso, en donde los muchachos se comunican más con símbolos y palabras abreviadas que en una forma mucho más asertiva y mucho más explicativa de lo que se necesita. Ok, esa es la base de todo lo que tenemos hoy día. Hay un segundo elemento que quisiera resaltar y es lo que dice el informe de la OCDE con relación a nuestra educación. El informe de la OCDE dice básicamente que nosotros tenemos un tipo de educación que nos ha enseñado a cómo nuestros estudiantes leen y escriben, es decir, que están alfabetizados, pero que no hemos hecho el trabajo adecuadamente, sobre todo en preprimaria, primaria y secundaria. Y esto no lo estamos diciendo a nivel interno, lo está diciendo la OCDE en su informe, que donde tenemos que trabajar es en los niveles básicos, porque ahí es donde se forma la mentalidad de los muchachos, de las personas. Y esto tiene un resultado sobre lo que reciben después las universidades y otros entes de educación superior. Ok, asentado eso, ¿qué recibimos en las universidades? Y perdonen, aquí digo recibimos porque, bueno, yo he sido profesor universitario durante 40 años, he sido director de carrera en universidades privadas y entonces, ¿qué es lo que recibimos ahí en las universidades? Con millennials hace un tiempo y con centennials en estos momentos, con generación Z. ¿Qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo en primer lugar estudiantes que piensan que van a seguir en el mismo tipo de aprendizaje que vienen del colegio, ¿verdad? Y por lo tanto, pues siguen primando las características que mencioné anteriormente. Son pasivos, no son participativos y hacen lo estrictamente necesario para ganar los cursos. Es decir, yo a veces les he dicho a mis estudiantes, ustedes no se dan cuenta de lo que es ser estudiante universitario, es decir, en las películas y todo eso, van a clases, se reúnen en grupos, analizan textos, pero básicamente en una buena mayoría nuestros estudiantes creen que con asistir a clases es suficiente y evidentemente eso no es así. Y si uno los obliga a caminar la milla extra, entonces el profesor se convierte en el malo, en el villano de la película, ¿verdad? Y no tienen conciencia de que lo que están ahí no es para tener un cartón colgando de una pared, sino para aprender. Y entonces esos profesores que se esmeran en enseñar no son los más apreciados a nivel de los estudiantes. Y una cuestión que a mí me parece absolutamente trágica es que en su gran mayoría son carentes de habilidades blandas. ¿De qué estamos hablando de habilidades blandas? Bueno, ya hemos dicho de creatividad, pero estamos hablando también de comunicación asertiva, de organización, de trabajo en equipo, de liderazgo, de aptitudes de negociación y cosas mucho más básicas todavía como son la puntualidad y esas habilidades sociales para relacionarse en los centros de trabajo. A ver, y tal vez aquí vale la pena que haga una observación.
Cuando estoy hablando de estas características, estoy hablando en la mayoría de los estudiantes, pero evidentemente hay excepciones muy claras, que son estudiantes muy buenos, que son estudiantes brillantes, que son estudiantes que salen adelante sin necesidad de estarlos empujando, etc. Bueno, hecha esa aclaración, me centro en tal vez en lo esencial de la pregunta. ¿Qué sale entonces al mercado laboral? ¿Qué recibimos las empresas como producto de esa educación primaria, secundaria y universitaria en las empresas? Bueno, recibimos un grupo relativamente pequeño que es bueno y que consigue trabajo y surge en ellos sin ningún problema, ¿verdad? Pero recibimos una gran masa de seguidores, followers, como dicen los en inglés, que hacen lo que se les manda, ¿verdad? Bien o regular, pero hacen lo que se les manda, pero nada más. Es decir, son personas, como se dice popularmente, que hay que estarlas empujando, que no tienen esa capacidad, podría ser, esa actitud de echar para adelante sin que se les esté indicando qué tienen que hacer. Y entonces aquí tenemos que hacer distinciones que son importantes de que quienes nos escuchan lo tengan claro. Primero, tenemos que hacer una diferenciación entre los que salen graduados de las universidades. Tenemos que hacer una diferenciación de los que se quedan solo con el bachillerato de secundaria, ¿verdad? Tenemos que hacer también una diferenciación de los que no se gradúan de secundaria, que el otro día tenía un dato del Ministerio de Educación de que andamos en estos momentos en alrededor de 2 millones de personas que les falta uno o más exámenes o más materias de secundaria para graduarse de bachillerato, que eso es una tragedia nacional. Es decir, que haya 2 millones de personas que no tienen un bachillerato secundario en secundaria, lo que no les permite una movilización social para una mejor vida, etcétera. Eso es catastrófico. Y entonces estas personas optan por una carrera técnica en el INA o en otras instituciones, que no es que esté mal, simple y sencillamente es que se les limita la movilización social, ¿verdad? Y después vienen los técnicos que se gradúan en el INA, pero que esa graduación que tienen en el INA no les permite seguir en estudios que potencien sus capacidades a mejores posiciones. Y aquí probablemente tenemos que hablar de algo que no mucha gente entenderá, que es el Marco Nacional de Cualificaciones. Y son esas 5 gradas que tienen las carreras técnicas en donde las universidades y las instituciones técnicas, entiéndase colegios técnicos, INA, y las universidades y parauniversidades tienen que cumplir para entregar un título técnico. Pero no todos esos títulos técnicos permiten a los estudiantes continuar preparándose en otras carreras técnicas o en una carrera profesional que no sea técnica. Entonces, con todo ese marco, con todo ese panorama, la conclusión que en nombre de la UCAEP podemos decir con certeza es que no, Costa Rica no está preparando adecuadamente a sus estudiantes para ser competitivos en el mercado laboral, y habría que trabajar
prioritariamente desde nuestra óptica en 4 cosas. Primero, cambiar nuestro sistema de enseñanza en preprimaria, en primaria y en secundaria. No podemos seguir arraigados en el siglo XIX con un sistema que no prima la crítica, la construcción de nuevas ideas, sino que lo que prima es estudiantes pasivos y un sistema paternalista que no ayuda al enfoque que el país le ha dado de ser un país de atracción de inversiones y un país competitivo a nivel mundial, no a nivel regional ni a nivel interno. En segundo lugar, sin duda hay que preparar docentes para modificar el sistema de enseñanza magistral en todos los niveles. Esta pandemia, si algo positivo nos puede dejar, es que nos dimos cuenta de que muchos de nuestros docentes no están capacitados para enseñar de una forma que no sea presencial. Y de aquí en adelante no hay duda también de que esto va a cambiar, o ya cambió. Y tenemos que preparar tanto a estudiantes como a docentes para poder enseñar en una forma dual, en que la enseñanza pueda hacerse de manera presencial, pero también de manera a distancia. Hay una necesidad absoluta de incluir en los currículums y en los programas de enseñanza mucho material que potencie las habilidades blandas. Es que cuando hablamos de habilidades blandas, yo creo que no todo el mundo entiende que es una habilidad blanda. Y cuando una habilidad blanda son aptitudes, llamemos no técnicas, que se relacionan con la manera de que una persona trabaja. Es decir, cómo interactúa con sus compañeros de trabajo, cómo resuelven los problemas, etcétera, ¿verdad? Y ahí entonces estamos hablando de esas habilidades en comunicación, de esas habilidades en creatividad, en cómo se organiza en el trabajo, cómo trabaja en equipo, ¿verdad? Porque hay muchas personas muy inteligentes, pero que, como les llaman, son bueyes solos, ¿verdad? Trabajan solitos y no comparten. La puntualidad, que es algo que en nuestro país es una crisis nacional. Ese pensamiento crítico que hablaba anteriormente y esas habilidades sociales para entender lo que son las relaciones formales y las relaciones informales. Un jefe que da una instrucción es una relación formal, pero muchas personas hacen su trabajo más bien por esa afinidad que tienen con otras personas por las relaciones informales, ¿verdad? Estamos hablando de todas esas cosas y eso hay que incluirlo en los programas, no solo a nivel de primaria y secundaria y desde luego preprimaria, que es donde más los cerebros de los niños están abiertos a un montón de cosas, sino a nivel de universitario también. Y finalmente, hay algo que a veces decimos que es una ventaja competitiva que tenemos, pero por lo menos en la UCAEP no lo vemos tan así, y es darle importancia verdaderamente a la enseñanza de al menos 2 idiomas adicionales al español. Es decir, el inglés, que es casi el único que se está enseñando en los colegios y escuelas públicas, pero más en los colegios, es un inglés muy básico que no le permite a los estudiantes tener una conversación en inglés y lo mismo ocurre en las universidades. Son ingleses, son idiomas, perdón, o es un inglés que excepto cuando son para ser profesores del idioma, son niveles muy básicos que no permiten recibir instrucciones
o leer instrucciones en una forma correcta. Entonces, esa es nuestra visión desde el sector privado de lo que está pasando con la enseñanza en estos momentos, y por lo tanto debemos trabajar muy duro porque estamos claros, estamos absolutamente convencidos de que la enseñanza a nivel nacional está en crisis y que tenemos que hacer, y ante una crisis no son soluciones normales, son soluciones que tienen que ser excepcionales para salir de esa crisis. Es natural enfrentar dudas sobre los trabajos del futuro. ¿Cómo serán? ¿Cómo nos adaptaremos a ellos? Luis Diego Quirós, director de operaciones regional de LSI Network y director general de la Universidad Veritas, nos habla de ello. Muchas gracias, Diego, y gracias por tenernos aquí hoy. Hoy les vengo a hablar sobre la creatividad y la flexibilidad y su importancia en el mundo del trabajo futuro y en cualquier cosa que nosotros hagamos. Esta imagen que están viendo, que claramente tiene las palabras creatividad y adaptabilidad, es algo que su cerebro está descifrando. Ahí no están esas palabras, ustedes lo están leyendo. Pero su cerebro está ayudándoles a llenar esos vacíos que no se encuentran ahí y que ustedes sí pueden hacerlo. Quiero hablar un poquito de por qué en el futuro tanto la creatividad como la adaptabilidad van a ser de suma importancia. Y vamos a ver algunos temas a continuación. Y quiero empezar tal vez contándoles mi experiencia. Este dibujo es de un arquitecto que se llama Frank Gehry. Yo soy arquitecto de formación y hoy en día administro una empresa. Pero este dibujo me hizo pensar a mí mucho sobre qué significaba ser arquitecto, porque todo el mundo me había dicho que si no dibujaba bien, nunca iba a poder hacer una obra de arquitectura. Sin embargo, Frank Gehry me enseñó que a pesar de que uno dibuje así, uno puede hacer edificios como este. Este es el Guggenheim Museum en Bilbao, en España, y es un museo que cambió la historia de la ciudad de Bilbao. ¿Qué hacía que Gehry pudiera hacer estas cosas? Gehry manejaba muy bien algunos conceptos, que son conceptos que yo creo que en el futuro todos vamos a tener que manejar de manera muy clara y precisa, sin importar lo que estudiemos. ¿Cuáles son esos conceptos? El diseño. Tenemos que pensar de manera estratégica y saber cómo descubrir algunas cosas, y ya vamos a hablar de eso. Tenemos que manejar las tecnologías que rápidamente cambian en el mundo y cambian en todas las profesiones. Y también tenemos que pensar en la sostenibilidad a futuro. Y cuando digo sostenibilidad, no me refiero solo a sostenibilidad ambiental, sino también a la sostenibilidad social y sobre todo de recursos y financiera. Y vamos a empezar a hablar de algunas de estas cosas. Pero antes quisiera que nos preguntemos y que hablemos un poquito de cuál va a ser el mundo que estos muchachos se están encontrando al salir de las universidades o al tomar la decisión de qué van a estudiar. Analicemos un poquito el mundo que nos encontramos hoy a nivel profesional y que yo también me encontré cuando me gradué. Hoy en día tenemos profesiones como la de arquitectura, la de construcción, que tienen 15,000 años, 12,000 años de existir. Y a pesar de que han evolucionado y hemos logrado construir rascacielos con martillo y acero y otras tecnologías, y hoy en día imprimimos casas en 3 dimensiones, esa idea del constructor o del diseñador del ambiente en donde habitamos siempre va a existir. Pero hoy, a la par de ellas, hay profesiones que surgen desde hace un poquito más de una década y que surgen con las tecnologías que hoy vemos como normales, pero que hace 15 años ni siquiera existían. Por ejemplo, el ser desarrollador de aplicaciones o el marketing digital. ¿Y qué es lo que pasa? Que un muchacho que sale hoy a ese ambiente de trabajo, como me pasó a mí, puede empezar en una de esas profesiones. Yo soy arquitecto de nuevo, pero me dedico a la administración de empresas donde tengo que ver con mercadeo digital y todos los temas de tecnologías digitales que uno se pueda imaginar. Entonces, analicemos un poquito qué está pasando hoy
en ese ambiente laboral para entender por qué la creatividad y la adaptabilidad es tan importante. Para esto voy a hacer referencia a este reporte del World Economic Forum que nos dice un poquito cómo están los trabajos del 2020. Y quiero empezar por esto. Hace apenas unos años, solo el 65% de las personas que contratan personal creían que esas personas que contrataban iban a necesitar desarrollar habilidades nuevas. Es decir, las contrataban y ya estaban listas para ejercer su profesión. En solamente 2 años, el 94% de los jefes piensan diferente. Hoy, casi todos esperan que sus colaboradores desarrollen nuevas habilidades mientras están haciendo sus tareas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender a ser flexibles, a adaptarnos a todo lo que se nos presente. Y eso lo desarrolla uno cuando habla de la creatividad. Algunos otros datos interesantes que presenta este reporte. Lo que están viendo en la pantalla son los cursos que a mano izquierda llevaban las personas que en ese momento estaban empleadas. Y a mano derecha, los cursos de las personas que no estaban empleadas. Si lo ven, en el 2019, muchas personas estaban interesadas en temas como programación, como generación de algoritmos, como deep learning y todo esto. Veamos a ver qué pasó en el 2020. Muchas de las personas que estaban desempleadas siguieron llevando lo mismo. Igual ven programación, igual ven algoritmos en esa lista. ¿Qué pasó con la gente que tenía trabajo y que tenía sobre todo equipos de trabajo? Empezaron a llevar cursos de meditación, de gratitud, de escucha. Nos hemos dado cuenta que hoy en día necesitamos lidiar con esas situaciones, con los demás, con nuestros equipos, con situaciones las cuales tenemos que escuchar, las cuales tenemos que interiorizar para poder tomar decisiones de cómo nos adaptamos y cómo creamos situaciones nuevas ante esos eventuales nuevos problemas. Este otro gráfico es de Estados Unidos, pero muestra la cantidad de personas que han renunciado en los últimos meses. Millones de personas están renunciando a sus trabajos. ¿Por qué? La pandemia nos ha hecho repensar todas nuestras vidas. Y eso le está pasando a mucha gente. ¿Qué va a pasar cuando esta gente se pregunte qué quiere ser si ya tenían algunas profesiones o ya trabajaban en algunas firmas? Toda esa gente necesita de nuevo poder adaptarse. Y quiero nada más presentar algo que me imagino ya han visto, pero son las 15 habilidades más pedidas por las empresas para el 2025. Y obviamente quiero enfatizar en esas dos. La creatividad, la número 5. Pero la flexibilidad es la número 9. Por supuesto, siempre vamos a tener que ser pensadores críticos, pensadores analíticos, pero vean, por ejemplo, la número 2. Necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos seguir desarrollándonos y adaptándonos. Y es que no importa de lo que nos vayamos a graduar. Vamos a tener que cambiar en el tiempo. ¿Y qué va a pasar con este cambio? Me encanta esto que dice Beatriz Galán. La gestión estratégica es un metadiseño. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en toda la gestión de todas estas personas que hoy están cambiando. Así que los administradores de empresas, los doctores, todas las personas que guían de alguna u otra manera equipos, personal, van a tener que volverse diseñadores, van a tener que volverse creativos, van a tener que desarrollar esa creatividad. Para ir cerrando un poco esta idea, quiero dejarlos y hacer un análisis con ustedes de la palabra crear y creación y por qué hay cierta preconcepción de qué es una persona creativa. Una persona creativa no es necesariamente una especie de superhéroe que nace con poderes y que o es o no es creativa. Esa es tal vez la preconcepción más grande con la que yo me he encontrado en universidades y colegios. Todos somos creativos y todavía más importante, la creatividad se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque si no, eso significaría que una vez que pierdo el superpoder de la creatividad, no puedo hacer nada más.
Y esa no es la realidad. Lo han demostrado empresas como Apple, como IDEO, como Amazon. Siempre que podamos ser creativos, vamos a poder crear. Ahora, Arthur Koestler, en su libro El acto de la creación, describe muy bien esto. Y nos cuenta que crear es, en realidad, descubrir. Uno no crea nada, el mundo ya está hecho. Y cuando uno presenta esta imagen, la gente se da cuenta que parte del ser humano es descubrir. Aquí este niño está descubriendo que el peluche le habla de vuelta y vemos cómo se sorprende, cómo el niño de verdad disfruta este momento. Eso nos pasa a todos en cualquier profesión y tenemos que seguirlo manteniendo durante toda la vida. No podemos dejar de ser creativos, no podemos dejar de descubrir. Ahora, voy a presentarles esta línea de tiempo de varios descubrimientos o de varias creaciones históricas. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos es la acumulación de crecimiento. Por ejemplo, si uno habla del automóvil, no es que el automóvil no pudo haber existido hace muchísimos años. Lo que tuvimos que pasar como humanidad fue pasar una serie de descubrimientos, la rueda, la silla o dónde sentarse, el motor, la gasolina, y hubo un momento donde descubrimos que si poníamos todo eso junto, creamos un automóvil. Y así pasa con lo que hoy llamamos creaciones. En realidad fueron descubrimientos de posibilidades que ya existían en el mundo. Por eso, cuando sus hijos, ustedes vayan a las universidades, cuando estén escogiendo carreras, cuando estén escogiendo cómo quiero ser ese profesional que voy a ser, nunca pierdan de vista que lo que realmente tenemos que saber y aprender es cómo descubrir, cómo tengo que ser un buscador de conocimiento, cómo tengo que llegar y tratar de entender las cosas que no entiendo. La humildad intelectual es uno de los valores más importantes que podemos tener. Y eso nos tiene que llevar a ser mejores pensadores y ojalá mejores ciudadanos también. Quiero dejarlos con esto que dice Albert Einstein. Y es muy directo. El mundo que hemos creado es resultado de nuestro pensamiento. Y hoy en día no se puede cambiar si no cambiamos nuestra manera de pensar. Descubramos cuáles son esas nuevas maneras de pensar para entender cuál es el mundo que queremos y qué tipo de profesionales queremos ser para ese mundo. Muchísimas gracias por la invitación y espero les haya servido entender que la creatividad y la adaptabilidad van a ser habilidades esenciales para cualquier profesión y cualquier tipo de actividad a la que se vayan a dedicar en el futuro, sus hijos, ustedes o quien sean. De verdad, muchas gracias.